Hoy vamos a pintar juntos en acuarela una lámina y este es un tutorial en el que te voy a ir explicando paso a paso cómo hacerlo. Vamos a hacer este zorrito que vas a poder descargar en la descripción la lámina para poderla imprimir. Y los materiales que yo voy a utilizar van a ser estas acuarelas que son de Winsor & Newton. Te las dejaré en la descripción, todos los materiales, aunque puedes utilizar las acuarelas que quieras. Voy a estar usando estas también de Pastel Dreams, que son muy bonitas. Y después utilizarás tu paleta y los pinceles que utilices habitualmente. La lámina la puedes descargar gratis, te la dejaré también en el primer comentario. Yo ya he calcado en un papel el zorrito, aquí puedes hacerlo con un lápiz normal o con un lápiz de color, si quieres utilizar un color naranja o como quieras. Lo puedes calcar en la ventana o calcarlo con una mesa de luz. Yo estoy pasándole un poquito esta goma, que es una goma maleable, para quitarle un poco el oscuro a las líneas y que no se noten tanto. Y los colores que vamos a utilizar va a ser este naranja, que en verdad es casi un rojo. Puedes elegir el más parecido que tengas en tu paleta. La idea es crear dos tonos de naranja, uno más oscuro que sea tirando a rojo y al otro le vamos a añadir amarillo para que sea un poquito más claro. Con ellos dos vamos a hacer un degradado. Si en tu paleta no tienes naranja, puedes coger directamente rojo y añadirle amarillo. Y al segundo color le añadirías un poquito más de amarillo y te quedaría listo. Aquí tengo un papel aparte que te lo recomiendo para ir probando los colores y aquí te voy a enseñar los dos colores que he mezclado. Como ves son colores bastante fuertes, si quisiéramos hacerlos más claritos simplemente le añadiríamos más agua, pero a mí me gusta que se vean bastante fuertes, saturados. Y aquí he cogido ya el primer color, el más oscuro, el que tira a rojo. Y estoy con bastante agua, que me quede siempre como una gotita para que no se vea muy seco. Voy a ir haciendo un degradado añadiendo el otro color en la parte de arriba y ahora los voy a mezclar y los voy a unir en el centro. Ahora simplemente voy a coger agua limpia, limpiando lo que es el pincel para ir llevándome este naranja cada vez a más clarito. Es bueno tener siempre como una gotita en el papel para irla arrastrando y así poder conseguir el degradado. Voy a hacer lo mismo en el otro lado y vamos a dejar las patas para el final cuando se haya secado esta parte. Ahora vamos a pintar la cabeza. Y aquí tenemos como dos corazones, que esto lo puedes poner con líquido mascarador si quieres como taparlo para luego poder pintar por encima sin miedo, o puedes hacer lo que estoy haciendo yo, que simplemente lo estoy rodeando con el pincel para reservar el blanco. Aquí estoy utilizando de nuevo el color más oscuro y vamos a ir añadiendo poco a poco el otro color para hacer también el degradado. Aquí es importante también, como es un área un poquito más grande que la anterior, que haya suficiente agua para que no se seque demasiado rápido y se nos queden marcas. Aquí he cubierto toda esta área y ahora voy a añadir el segundo color. Estoy utilizando un pincel con la punta muy finita que me permite rodear los ojos y las partes que quiero dejar en blanco. Si ves que esto te cuesta mucho, también puedes dejar con el líquido enmascarador los ojos tapados y así luego puedes retirar la máscara y no hay problema con eso. Pero te recomiendo utilizar un pincel bastante finito para que puedas tener más precisión.
Aquí en esta parte del final estoy haciendo lo mismo que había hecho en las patas, añadiendo agua limpia para que se me vea bien el degradado. Y aquí, como todavía está mojado, estoy cogiendo el pincel limpio y retirando un poquito de pintura para sacar una luz aquí en la parte de la nariz. Y así quedaría. Ahora vamos a seguir con las patas. Vamos a mezclar un marrón, que puedes elegir el marrón que te guste de tu paleta. Yo tengo este de aquí. Y con él voy a pintar la parte de abajo de las patas. Le he añadido también un poquito del color rojo que he utilizado, el más oscuro, para que se integren bien todos los colores. Y aquí estoy pintando todas las patas. Las dos patas delanteras las voy a pintar solo hasta la mitad y luego las voy a hacer un degradado con el naranja. Aquí, cuando ya he terminado de añadir el marrón, le incorporo el color naranja para ir haciendo ese degradado. Le estoy poniendo el color oscuro y aquí sí que estoy dejando bastante que se mezcle con el marrón sin insistir ni tocar demasiado. Y en la parte de arriba estoy poniendo el naranja más clarito para unirlos. Aquí lo importante es que no toquetees mucho la acuarela y que la dejes ser, ¿vale? Porque ella en esos puntos se mezcla muy bien y hace cosas muy bonitas. Y ahora aquí en la oreja estoy añadiendo el mismo color marrón, pero voy a limpiar el pincel y con agua limpia voy a arrastrar un poquito ese color hasta el final, también para hacer un degradado. Voy a hacer lo mismo en la otra oreja, exactamente igual, y voy a dejarlo secar. Importante que dejemos secar muy bien la acuarela para que no se nos mezclen unas partes con otras. Aquí esta parte ya está seca, así que con el naranja más clarito voy a pintar toda la parte de la cola, la parte de arriba. Ahora vamos a utilizar un ocre o un amarillo oscuro. Lo vamos a hacer bastante clarito, así que vamos a echarle bastante agua en lugar de mucho pigmento. Y le voy a mezclar también un poquito del otro marrón para que se integren bien todos los colores y no se sientan como muy diferentes entre ellos. Aquí pruébalo primero en un papel. Yo estoy viendo que es bastante oscuro, me gustaría que se viera más clarito, justo como este de aquí. Aquí, por supuesto, voy ajustando los colores como más te guste a ti, no tienes por qué hacerlos exactamente igual que yo. Pero como ya es bastante vibrante y saturado el color naranja, este color lo quería hacer más desaturado y más clarito para que no llamase tanto la atención. Con él voy a pintar el resto de partes del zorro, la cola, el pecho y la parte de la carita que nos queda. Aquí, cuando te quede una gota, si la quieres quitar, absorbe el restante con el pincel y así te queda más lisito, sin que se quede luego ahí una mancha. Justo por debajo del cuello le voy a añadir un poquito más de pigmento para que simule la sombra y se vea un poquito más oscuro. Voy a pintar también la parte restante de la cola con el mismo color.
En las orejas voy a pintar también con este mismo color la parte donde tiene el pelito. Y aquí sí, déjalo secar muy bien antes de pintar el resto de la oreja para que no se te mezcle. Ahora he cambiado el pincel y he cogido uno más finito para tener más precisión y voy a pintar la parte de los corazones y también los ojos. Los ojos lo voy a pintar todo el círculo del mismo color y luego le añadiremos la parte negra de las pestañas y todo eso lo haremos con un lápiz. Ahora vamos a pintar la nariz y aquí voy a reservar un blanco para la iluminación de la nariz y estoy utilizando el mismo marrón que hemos utilizado para las patas y las orejas. Así va quedando y aquí me vais a perdonar, pero tuve un problema con la cámara, pensaba que estaba grabando y he pintado toda la parte de las hojas, así que he decidido que os voy a explicar un poco cómo he mezclado los verdes. He hecho también dos tonos de verde, uno más oscuro y otro más claro. He utilizado este verde de aquí, pero como ves directamente de la paleta es muy saturado. Así que para que quede como este de aquí, que se ve un poco más apagado, le he añadido un poco de rojo, del color que habíamos utilizado antes. Así se te va a rebajar un poco la saturación del verde y te va a quedar mejor. Luego al otro verde, que es más clarito, le he añadido un poco de amarillo. La idea es la misma que habíamos hecho con los naranjas, tener un verde más oscuro y uno más clarito para poder hacer el degradado. Y eso, si no quieres que se te vea muy saturado, le puedes añadir un poquito del naranja. Ahora el degradado lo vamos a hacer igual que habíamos hecho con la parte naranja. Dejamos en la parte de arriba más agua y vamos pintando el degradado. Ahora vamos con las orejas, que yo voy a elegir un rosita que ya viene en esta paleta, que es la paleta que te había enseñado al principio del vídeo, de colores pastel. Si no tienes esta paleta no pasa nada, puedes hacerlo con el color que tengas en la tuya, ya sea un magenta con mucha agua o algún naranjita más clarito con un poco de ocre, lo que tengas está bien. Y aquí estoy utilizando también un pincel bastante finito para tener precisión. Para terminar le voy a añadir a la parte de arriba del ojo, la mitad, le voy a añadir otra capa de acuarela del mismo color que había utilizado antes para los ojos. Y ya tenemos la parte de acuarela. Ahora vamos a utilizar un lápiz de color negro. Esto es totalmente opcional y espera que se seque bien para poder hacer esto. Puedes utilizar un lápiz negro, un lápiz verde, los colores que tú quieras. Incluso si no quieres hacerle esta parte tampoco es necesario. Pero creo que se ve mucho más bonito cuando le marco estas líneas. No voy a repasarlo todo, simplemente estoy aquí marcando el centro de las hojas y las partes más importantes del zorrito, la separación también de las patas. Y ahora verás que también utilizaré el lápiz para la parte de los ojos, la boca y algunas líneas. Me encanta cómo quedó esta parte de las patas donde se mezcla el marrón con el naranja. Esa es la magia de la acuarela, hay algunas cosas que no podemos controlar, pero que a veces quedan muy bonitas. Aquí me había olvidado antes de añadirle los coloretes, así que se los estoy añadiendo ahora con un poco más de acuarela.
Para finalizar voy a coger wash de color blanco para hacer el brillo de los ojos. Aquí cojo un poquito con un pincel muy fino y se lo pinto. Esto también lo puedes hacer con algún rotulador acrílico o del estilo que te pinte de color blanco. Y ya hemos terminado, espero que te haya gustado, que te animes a pintarlo si todavía no lo has hecho. Recuerda suscribirte a mi canal, cuéntame en comentarios si te gustarían más vídeos como este y nos vemos pronto.